la propaganda a los champús. ¿Por qué decís eso? Porque así, mira, a los niños les gusta, le dice reggaeton champán. ¿Sabes? Al champú. Le hace propaganda a la cola champán y ¿Por qué? ¿Por qué sí con la champán? porque dice, quiero cola champán. Quiero cola champán y con pan. Dice, más con pan. ¿Y el otro pedacito? Ah, que se dice reggaeton champán, pan. Qué bonito pelo tienes, te lo lavas con Pantene, ¿ah? Abuela, madre. Así me quiere dormir. Es que eso, cantala bien, canta la otra. Dale al niño, Como este más chiquito sería, qué bonito se tiene, huele a loción Menen. Ah, vaya. Huele a loción Menen, dice. Pues sí, porque me escucha feo. Hagamos algo, pues, ¿qué? Permitime cantar una cancioncita nada más. ¿Y qué música quieres cantar vos? Porque yo de esa música de reggaetón, de Bad Bunny, yo esas canciones no las canto. ¿Y qué música te gusta vos? Porque ese Bad Bunny ni canta bien para ¿Quién comer. dice que no? Que se canta como que faltó una papa y le quedó otra vez en el bucho. ¿Cómo canta? Ay, 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 ay. Nada que ver este. Ay, ¿Qué tenés? no sé si le hace pues. Ay, decime qué música era buena para vos entonces. Música, por ejemplo, de Michael Jackson. ¿Música de Michael Jackson? Música de Michael Jackson no pasa de voz. Poneme una canción de Michael Jackson que era buena. Black and White. ¿En serio? ¿En serio es buena? ¡Au! Cabal, te agarraste todo el pollito pío. A mí todas las esperas del dragón. ¡Qué barbaridad! No, papá, la música buena era la de rock en español. El rock en español, así como esta. ¡Échale vampiro! ¡Au! Con todo el micrófono. Está buena esta, papá. No, pero esa era buena. No, esa música no me gusta a mí porque es muy mayor y muy callada la de ustedes. Entonces, a mí me gusta la música como la salsa. La música que... Estamos toda la casa. Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea una hora. Me voy a poner queja a la tía, espérame, está la mujer que a la tía. No, a mí me gusta la música de telenovela como la salsa. Música de salsa. Como por ejemplo esta, escucha. Marito, se vaya. Corten eso que no sale en el video. Mira, ya arranqué la cabeza. Hago todo lo que está grabando, córtalo, porque eso que no sale en el video. No, para disculparme. Es que así he visto yo que era el editor Magalima. Ah, ese hombre, ese broma. Y se le arrancó la cabeza, pamado. Yo que sabía que no hubo una rata muerta. Y iba a ser que porque... Ay, mira, pues se parece a... ¿Cómo se llama? No, pero es que sepa mal este. ¿Por qué? Ay, no sea... Ana estúpido, va para el otro lado. Vamos, ya ven. ¿Para dónde vas? Al otro lado, ¿no? ¡No! ¡Quítatela y dale vuelta! ¡No! ¡Ey! ¡Los pelos van para abajo! ¡No! ¡Van para atrás! ¡No! ¡Tampoco! Ponételo bien. Acá. Ah, si no me dice Justin Bieberón, te miras. Date vuelta. Date vuelta. Que no te vean porque va a decir la gente que era rubia natural. Ahí está, ahora sí. Vamos a cantar música para toda la gente. Sí, vamos a cantar una canción que es muy bonita, pero esta va para los adultos que antes les gustaba bailar con este tipo de música. Luego pues, vamos a cantar para los jóvenes también. ¿Y qué clase de música vas a cantar? Música en inglés. ¿En inglés? Entonces vamos a cantar y nosotros. Ustedes van a hacer la caligrafía que ensayamos anoche. La caligrafía dice. No se dice caligrafía. ¿Cómo dice? Se dice que vamos a hacer la topografía. Se dice así, que es un paso igual. Ortografía. Fotografía. No. Bueno, por último hagamos la pornografía. No. Se dice coreografía. Se dice La coreografía. Eso vamos a hacer. DJ, suelta. Eso. Vamos a ver el público con la mano. Más o menos como a qué hora voy a cantar, vos. Ahí me está dejando con el hocico abierto. Ahí pensando, mira, No te molestes con él, que él no tiene la culpa. Nosotros dos estuvimos hablando aquel día que vos no podés cantar. Vas a hacer el ridículo delante de esta hermosa gente, vos no podés cantar. No, señor, porque la vez pasada hiciste el ridículo. Mejor déjame cantar a mí. Yo esa canción sí me la puedo. Oye, vos. ¿Qué? ¿Qué pasa? Si vos acabas de nacer, ¿cómo te vas a poder esa canción? ¿Cómo se llama la canción? Se llama Funkington. Ay, papá, obvio, si yo soy estudiado, yo fui a la universidad. Mírame el tranque, yo sí sabo hablar inglés. Oiga. ¿Qué? Yo sí sabo, dice el estúpido. Ah, ¿no se dice así? No, señor. ¿Y cómo se dice? Se dice, yo sí sepo hablar inglés. Oye, pues sí sepo, dice el pamata. ¿Sabes qué? Antes de querer criticarme, ¿Sí? aprendí a pronunciar bien las parábolas. Oiga, a pronunciar bien las parábolas. ¿Y ahora qué? Si luego se ve que sos analfabestia. Luego se mira que no te matricularon en el colegio. En el colegio, oye, colegio, se dice colegio. Aprendí a hablar Más mejor, dice. No se dice más mejor. ¿Y entonces? Se dice mucho mejor. Así se oye más mejor. Pues sí, pero déjame hablar como yo quiera, comprendeme, somos errores, cometemos humanos. Me estás hablando todo güey porque capaz hacer que la gente se vayara. Oye, ¿quién está hablando de Willo? La gente se vayara, dice. Si la gente se vayara, ¿qué rato se hubieran fuido? Bueno, ¿y
¿cuál es tu dolor, pues? Que se dice yo sabo. Yo sé, pues. Yo sabo. Yo sé, pues. Yo sabo. Vale, hagamos mal. Vos decís que se dice yo no sabo. Yo no sabo. Y yo digo que se dice yo no sé, pues. ¿Y Vamos vos? a preguntar a la muchacha, ella la digo bien. Ella sabe que se dice yo no sabo. ¿Cuál es la verdadera palabra? ¿Yo no sabo o yo no sé, pues? Ninguna. Ninguna. ¿Y entonces cuál es la verdadera palabra? Yo no sé. ¿Y para qué le preguntas si ella tampoco sabe entonces, ah? Y estamos peores, nada quedamos. Primero me dijo que ninguna, es que yo no sé. La gente no sabe tampoco, mejor déjame cantar porque yo sí puedo. Dale, pues, yo voy a cantar. Si la gente te da un aplauso, podés cantar, si no, no. Porque si... Yo canto y ustedes bailan. Vos es segundo año. ¿Sí? Vos es primer año. ¿Sí? Yo ya tengo como 5 años de venir. Ay, entonces dejamos cantar a nosotros, deja que cante yo y vos bailar. Ah, bata, bueno. Dale, ahora sí. ¡Suelta la DJ! ¡Hijo con la palma! Ay, care madre, ¿qué es eso? No, así dice la canción, pues, care madre. ¿En qué parte de la canción has oído que dice care madre? No dice care madre. No, hombre, si la canción dice chatu pari, tin, tin, tin. Ah, no dice care madre. No, señor. Ah, pues, asculpe, ahora sí. DJ, suéltala. Ahí está bailando el niño, ¿viste? Ay, ay, ¿cómo le haces? Está Tampoco así. En vez de criticarme, mejor cantamos y pensar que fácil cantaba. Ay, papá, si yo puedo cantar también, yo soy cantante famoso. Así que todo el público me ayuda. Con las palmas. Baila, pues, papá, decía, esta canción está mala. Como que chucho embramado de teto. ¡Qué bárbaro! ¿No dice así la canción, pues? Yo no sé. ¿Cómo va a decir la canción? Mostaza y ketchup y pan, ¿qué es eso? Pero vos tenés la culpa. Por eso la gente está riendo de nosotros, porque vos decís, cantemos en inglés. Vos sabés que nosotros no podemos hablar inglés. Entonces, ¿para qué están de metidos aquí, pues? Mejor cantemos reggaetón. Ay, ya va a gustar. Cantemos reggaetón si eso le gusta a los niños y a la gente. Ya va a gustar que los bichos andan como con locos. Ay, mira, y vos acelerando los ¿Qué tiene? Cantemos reggaetón. ¿Cuál es el Pregúntale a la gente, papaya. Los niños cantamos reggaetón, ¿sí o no? ¿Sabes? Vaya, pero hagamos algo. ¿Qué? Vamos a cantar solo con un micrófono. ¿Por qué si hay dos? No me importa. Vamos a cantar solo con un micrófono. Agarrarlo, papá, no voy a decir que la gente una patada y lo mande allá por la meta al otro lado. Sí, porque vamos bailando, no va a ser. Sí, peligroso. Vete, muñeca. Vete a jugar con aquel chucho. Mira que chucho está solo ya. No, venite. Este niño agarra paja rápido. Allá, mira, chucho. Ay, chucho. Mira, hasta el chucho se viene a reír de los gatos. Allá, mira cómo se revuelca de la risa. Mejor se le anda. Un micrófono nada más. Vamos a hacerlo con un... Pero si vamos a cantar solo con un micrófono hay que hacer algo. Cada quien que cante una parte de la canción. Así nadie interrumpe a nadie. Bueno, pues. Vamos a darle entonces. ¿Están de acuerdo, público? Ah, que reggaetón no va. Vamos, te voy a preguntar aquí al abuelo Traló. Abuelo Traló, la música de reggaetón no sirve, va. ¿Qué me gusta? ¿Sabes? Le gusta el reggaetón, papá. ¿A usted le gusta porque no le una vieja pelada bailando así, va? Ay, vamos a cantar reggaetón para toda la gente. Que los viejitos han actualizado, pues. Ah, está bueno, pues, vaya. No, pues le voy a contar a la señora que no me voy a quedar con la espina. Tía, ¿para que la música de reggaetón no sirve? Es muda ella. Es muda. ¿Va que no sirve? Le da pena, mi tía. Vamos entonces. Vamos a cantar solo con este. Cada quien que cante una parte de la canción, ¿ok? Comienzo yo, luego aquel y luego vamos, ¿ok? Canción de reggaetón para todo el público, espero le guste. ¡Suelta la DJ! Bienvenidos a nuestro concierto. ¡Da con el norte 2.0, baby, chiche! ¿Están listos? Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo. Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos lisa, pero nos amamos. Ay, vamos. ¿Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía, mami? Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos lisa, pero nos amamos. Ay, vamos. ¿Qué pasó? Está buena vos. ¿Qué? Solo la A me han dejado. ¿Y qué tienes? Por lo menos llevar el coro, la parte importante de la canción. Por siempre estoy como que voy vaca a medianoche. ¿Qué tienes? O sea que solo la A voy a cantar todo el concierto, pues. Entonces, o sea que no quieres cantar nada, vea.
No, pues no, me dejen ni un pedacito de lírica, algo bonito, algo que pegue. No querés nada de